Es imposible hablar en una hora todo del Padre Pío, imposible, porque es muy profundo en la espiritualidad que nos marca y que nos va a ayudar a nosotros hoy. Primeramente deciros que todo lo que Jesús ha hecho con Padre Pío, todos los dones que Él le ha concedido, no ha sido porque Él es Padre Pío. Lo que el Señor le ha concedido vivir a Él, todo lo que es la transverberación, lo que es los estigmas, lo que son los éxtasis, todo lo ha hecho para la salvación de las almas, para que la gente, para que los hombres, contemplando este testimonio, vuelvan a Él. De hecho, Padre Pío nunca lleva a sí mismo, siempre lleva al Señor, siempre nos lleva al Señor. Mi experiencia personal es esta. Yo cuando conozco a Padre Pío lo conozco a través de un sacerdote, el Padre Pirino Galeone, que es un discípulo suyo, que estuvo viviendo con él 21 años, está actualmente vivo, y yo lo conocí por medio de él. Y a mí en ningún momento me ha llevado a seguir, entendedme, a seguir al Padre Pío. El Padre Pío me ha invitado a que yo siga a Jesucristo, y me ha llevado a Él, a la Virgen y el amor a la Iglesia. Todo lo que Jesús ha hecho con Él ha sido para la salvación de las almas, para llevarlas a Jesús. Y toda su vida ha sido esa. Podemos quitar los fanáticos, no nos quedemos con los fanáticos, quedémonos con las personas que quieren seguir a Jesús, que quieren seguir a la Iglesia y quieren cambiar de vida. Por eso Jesús ha ido preparando, ha ido cuidando para realizar esta obra en el mundo a Padre Pío. Padre Pío dirá que daré más guerra muerto que vivo. Y es verdad, así ha sido. Para que podamos conocer un poco quién es este hombre. Padre Pío nace en 1887 en una pequeña aldea del sur de Italia que se llama Pietrelcina. Es una aldea muy pequeñita, tiene 3.000 habitantes aproximadamente en aquel entonces. Sus padres eran campesinos, agricultores, eran muy sencillos, muy humildes, muy religiosos. Su padre se llamaba Horacio, su madre era María Josepa, y a pesar de que era una familia muy sencilla, muy humilde, él dirá en sus escritos que él nunca recuerda haber carecido de nada, lo tenía absolutamente todo. Él era un niño muy tímido, muy piadoso, sensible, era muy espiritual, pasaba mucho tiempo ya desde muy pequeño en la iglesia. Él se ponía en contacto siempre con el sacristán cuando la iglesia estaba cerrada para ir a rezar, para estar con el Señor. Dice la madre, claro, esto no lo sabemos por ella directamente, lo sabemos por testigos, ¿no? En el proceso de canonización, ya que cuando en el proceso de canonización la madre está muerta, evidentemente. Ella dice que conforme Francesco, que es como se llamaba originalmente, Francesco Borgione, conforme él va creciendo, dice que no cometía falta alguna, no solía tener caprichos, y dice que siempre obedecía a todo lo que sus padres iban diciendo. Él fue bautizado con el nombre de Francesco por San Francisco de Asís. Luego él se llamará Pío, también pues en honor del Papa. Y cuando tiene 5 años, él tiene una aparición, ya desde muy pequeño, una aparición del Sagrado Corazón de Jesús, en el cual él ve cómo el Sagrado Corazón le pone una mano en la cabeza, y desde este momento Francisco entiende que su vida tiene que ser consagrada a él, que se tiene que entregar al Señor por medio de Padre Pío. Fijaros cómo ya desde el primer momento Francisco es un gran enamorado del Señor, ya empieza a dar pequeños pasos. También pues lo que él ha vivido en su familia, por lo que él ha experimentado cuando él iba a sus oraciones desde muy pequeño. Recordad lo que dice el Evangelio, ¿no? El reino de los cielos está lleno de los niños, ¿no? Y ya también desde muy pequeño hacía pequeñas penitencias. Decía su madre que en algunas veces le ha visto dormir en almohadas que estaban hechas con piedras, o incluso le han descubierto golpeándose, ¿no? Y un día su madre le preguntó el por qué. Hijo, ¿por qué haces esto? Y Francesco le responde, mamá, yo también tengo que sufrir igual que sufrió Jesús cuando fue flagelado. Fijaros qué sensibilidad ya desde muy pequeño, que también pues tuvo apariciones de la Virgen, del ángel de la guarda, ya también desde muy pequeño tenía esa aparición
del demonio. Sus amigos y vecinos decían que estaba constantemente peleando con él. Él dice en sus escritos a su padre espiritual, a su director espiritual, que él no recuerda haber ofendido voluntariamente al Señor. Y dice también en sus cartas: le digo a Jesús que no quiero cometer más pecados, pero si Él no me sostiene en mi debilidad, a la primera ocasión me mostraré tal y como he sido siempre. Desde muy pequeño también ha sido Francesco una persona muy enfermiza, enfermedades que le han ido acompañando a lo largo de su vida, y que esto también ha sido una cruz para él. ¿Por qué? Pues porque externamente él no manifestaba nada, era todo interno, pero los 48 grados de fiebre los llegaba a tener, y eso públicamente el médico venía y dice: pues es que no tiene nada, pero lo tenía, los 48, y eso era para él una humillación bastante fuerte. Él tuvo una fiebre llamada la fiebre tifoidea, que en aquel entonces era una enfermedad mortal, y bueno, pues ya a su madre le dijeron que ya estaba desahuciado, que él no se podría curar, y que duraría lo que durara, ¿no? Entonces, la madre, muy apenada, pues ella se dedicaba al cuidado de los agricultores. Y fijaros que aquí comienza uno de los primeros milagros que suceden en él. Y es que esta enfermedad fue curada en él de una forma un poco extraña. Su madre hizo unos chiles fritos, que llevó a los agricultores para poder alimentarles. Como los agricultores no comieron todo, lo llevó otra vez de vuelta a casa, y él, como tenía hambre, pues empezó a comer chiles. Y esta enfermedad, que era bastante peligrosa y que con los chiles era mucho peor, tenía que haber muerto, pues resulta que quedó curado al comer estos chiles. Él tenía un gran deseo de aprender ya desde muy pequeño, y como era una familia muy sencilla y humilde, quien enseñaba al pobre Francesco eran los agricultores. Los agricultores por las noches se dedicaban a dar clase a Francesco. Y Francesco, en vez de jugar con los niños de su edad, pues lo que hacía era recibir las clases de estos granjeros. También su madre nos va a decir a través de los testimonios, como os digo, que era un niño que no quería jugar mucho con estos amigos del pueblo, porque él decía que eran blasfemos y groseros, y eso a él no le hacía ninguna gracia, que prefería estar rezando o incluso estudiando. Él manifiesta su deseo de ser religioso, y cuando manifiesta su deseo de ser religioso, ya desde muy pequeño, cuando tiene 5 años ya tiene ese deseo, pero lo manifiesta cuando él ya empieza a entrar en la adolescencia, ¿no? Entre los 13 y los 16 años. Se lo dice a su madre, y su madre le dice: hijo mío, me rompes el corazón, pero en este momento no pienses en el dolor de tu madre. San Francisco y el Señor te llaman y tú tienes que ir. El padre se va a los Estados Unidos para poder costear los estudios de este chico, de Francesco, y se quedan pues, los dos solos. La madre tiene que también pues, dedicarse al cuidado del campo, al cuidado de los agricultores. Antes de entrar al seminario, él tiene una visión muy importante, porque es lo que le delatará a él lo que va a ser su vida. Él ve una visión en la cual se encuentra en un campo de batalla. En un extremo se encuentran hombres radiantes, y en otro extremo se encuentran bestias espantosas. Y él se encuentra, pues evidentemente, con los hombres radiantes. Y el Señor le dice que tiene que luchar para destruir a la bestia. Padre Francesco pues, se asusta y le dice que por favor que no le permita entrar en una lucha en la que no va a tener la ayuda para salir victorioso. El Señor en esta visión pues, le hace ver que Él va a estar con él. Entra en esa lucha y gana a esa bestia horrenda. Y de ese momento él entiende que toda su vida va a ser un combate contra las fuerzas del mal y contra esta bestia feroz, que ya ha empezado cuando tenía 5 años. Pero él tiene esa seguridad de que el Señor le va a acompañar y que en todo momento no le va a dejar solo. Como os digo, cuando tiene los 15 años entra en la orden franciscana, recibe el hábito en forma de cruz, y él percibe que su vida va a estar toda su vida crucificada en Cristo. Se llamó Pío de Pietrelcina, como os digo, por el Papa San Pío V,
y cuando él entra en esta comunidad de capuchinos, realiza muchos días ayunos y penitencias. Él entra, recordemos, en una comunidad muy austera y entonces, pues efectivamente, realiza muchos ayunos y penitencias, de tal forma que hay un tiempo en el que se alimenta solamente de la Eucaristía. Está alimentándose durante 20 días seguidos, solamente de eso. Y él dice: soy feliz cuando sufro, y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a Jesús me diera todo el sufrimiento de los hombres. Y esto es así porque él meditaba constantemente la pasión de Cristo. Él rezaba constantemente a Jesús sacramentado, dedicaba muchas horas en la oración, incluso rezaba muchas jaculatorias. Tenía un don, que era el don de lágrimas, que esto lo sabemos por un testigo, uno de los hermanos, que un día acude a él y al poner la mano en el pañuelo que tenía al lado, está todo impregnado de agua, de lágrimas. Esto le solía suceder en la oración y en la comunión. Y también cuando él era consciente de sus pecados. Lloraba mucho. Vuelvo a recordar, todo lo sobrenatural que nosotros vemos en Padre Pío no es por ser el Padre Pío. Lo hace por la conversión, el Señor lo permite por la conversión de las almas, para llevar a las almas a Cristo. El Señor le ha elegido a él para la conversión de muchas almas que, como bien sabéis, o si no os digo, peregrinaban a San Giovanni Rotondo por escuchar y por confesarse con este gran santo. En 1905, a los 2 años de entrar al seminario, experimenta por primera vez un fenómeno que se llama la bilocación. ¿Sabemos lo que es la bilocación? Estar en 2 sitios a la vez. ¿Qué sucede? Él estaba rezando en el coro a las 11 de la noche y él siente como que se desplaza a una casa. Una casa en la que se encuentra una madre que está dando a luz, un padre que se está muriendo. Entonces él está en la casa y la Virgen se le aparece y le dice: Pío, tú tienes que cuidar de esta niña que va a quedar huérfana de padre porque se va a morir. Y le dice el Padre Pío a la Virgen, él todavía no era sacerdote, y le dice: pero madre, ¿cómo es posible si yo no soy sacerdote? Yo no puedo cuidar. Que no te preocupes, que ella acudirá a ti. La chica cumple 18 años, él se ordena sacerdote y resulta que se la encuentra en Roma, en el Vaticano. Esta chica acude a Roma con 18 años y cuando ya están a punto de cerrar el Vaticano, siente la necesidad de confesarse. Resulta que a esas horas, cuando cierran el Vaticano, no hay ningún confesor, porque suelen irse 1 hora antes. Y entonces, en un momento determinado, gira la cabeza y ve que hay un fraile entra en un confesionario y sale corriendo para confesarse. Se confiesa a esta chica y le dice, el Padre Pío le dice: yo te conozco, yo estaba esperando tu visita. Y ella se queda así un poco extrañada y cuando termina esa confesión va a saludarle y no está, ha desaparecido. Al año ella acude a San Giovanni Rotondo, que es donde él estaba, un año después, y el Padre Pío entre la multitud la señala diciendo: yo te conozco, tú naciste el día en que murió tu padre. La joven, pues también asombrada, se espera para poder confesarse y el Padre Pío la recibe con estas palabras: hija mía, has venido finalmente, he esperado tantos años por ti. La joven asombrada le dice: mire padre, si es que es la primera vez que vengo a San Giovanni Rotondo, ¿cómo puede ser esto? Y el Padre Pío le responde: yo ya te conozco y tú a mí también, viniste el año pasado a la Basílica de San Pedro. Y en ese momento ella cayó y se convirtió en hija espiritual del Padre Pío. En 1910, en agosto, es ordenado sacerdote y desde ese momento, conforme va creciendo en santidad, más va siendo acechado por el demonio. Su salud cada vez fracasaba más y él tenía que abandonar el convento cada 2 por 3 porque en el convento donde él estaba no se curaba, sino que era todo lo contrario, empeoraba. Lo que digo es lo mismo, ¿no? El problema que tenía, que él no manifestaba problema, y entonces esto eran dudas constantemente hacia los superiores, incluso hacia los médicos, porque dice: si es que no manifiesta nada, ¿cómo puede ser? Él dice que en el epistolario, cuando se veía al borde de la desesperación, recurría a la Madre que todos compartimos, que es la Virgen María, a quien no sabe cómo agradecerle por tantas gracias
singulares que él ha recibido. Toda su vida va a ser oración, estudio, catecismo a los niños en este pequeño pueblo de Pietrelcina, porque recordad que cuando él se pone enfermo, cuando él es ordenado sacerdote, tiene que volver a la tierra donde ha salido, que es Pietrelcina, porque al no poder estar en el convento tiene que estar cuidado, y le cuidaba su madre y estaba pues con el sacerdote de allí. En 1911 empieza a tener unas manchas en las palmas de las manos, unas manchas que todavía no son los estigmas, son manchas, que es del tamaño de una moneda de 5 céntimos actual. Esta moneda, estas manchas las manifiesta su director espiritual, que también sentía pues, en los pies y en el costado. Y él seguía en su pueblo natal. Entonces, esto se lo escribía todo al director espiritual a través de las cartas. Antiguamente no existía internet, no existía teléfonos móviles, pues lo hacía a través de cartas. Y entonces, pues el director espiritual le animaba y le consolaba. También tiene otro fenómeno que se llama el fenómeno del éxtasis, ¿no? Que solían durar minutos o incluso media hora. Él tenía los ojos abiertos y fijos, sin parpadear. Los médicos lo solían confundir con la catalepsia, que esto también era pues, un momento de humillación para el Padre Pío. Repito que todo por la salvación. Jesús va preparando a este sacerdote para una obra grande del mundo, que veremos ahora en breve. El demonio se le aparecía en forma de animales, de mujeres bailando danzas impuras, de carceleros, incluso de Cristo crucificado, de santos, de la Virgen María, del ángel custodio. Por la enfermedad tiene que estar 7 años fuera del convento, tiene que estar en su pueblo natal durante 7 años. Esto a los hermanos de la congregación no le hace ninguna gracia, y entonces le piden al provincial que lo denuncie a la congregación para la vida consagrada de tal forma que le secularicen. Fijaros la mano de Dios, que cuando llega estas cartas a la congregación, le dice la congregación que no, que el Padre Pío tiene que permanecer en Pietrelcina todo el tiempo que sea necesaria para la curación. En todo caso, lo que le conceden es la exclaustración, que es el permiso para poder vivir fuera del convento. En 1916, estoy adelantando mucha historia, entre ellos está el servicio militar, del cual es dispensado porque tiene una enfermedad que se llama la tisis. Luego tiene un pequeño diálogo que es importante con Rafaelina Cerase, que es una de las hijas espirituales, que es una señora que él mismo la dirigía a través de carta y que invita al padre Agostino, que es uno de los directores espirituales, que por favor envíe a San Giovanni Rotondo al Padre Pío, porque iba a ser un momento de mucha gracia para él. Pero esto es un diálogo que es muy largo, bonito, pero largo. De tal forma que en 1916 los superiores le van a trasladar a Foggia, que es ya un pueblo muy cercano a San Giovanni Rotondo, y debido al calor del verano empeora y necesita recibir aire fresco. ¿Y qué es lo que hace? Le envían a San Giovanni Rotondo por un tiempo, que es el tiempo del verano. Él cuando llega al pueblo lo primero que dice es: aquí me quedaré toda mi vida. Y efectivamente, estuvo 52 años en San Giovanni Rotondo. Al poco, en agosto de 1918, sucede otro acontecimiento importante, la transverberación, que él lo define de esta forma. Yo estaba escuchando las confesiones de los jóvenes la noche del 5 de agosto, cuando de repente me asusté al ver con los ojos de mi mente a un visitante celestial que se apareció frente a mí. En su mano llevaba algo que parecía como una lanza larga de hierro, con una punta muy aguda. Parecía que salía fuego de la punta. Vi a la persona hundir la lanza violentamente en mi alma. Apenas pude quejarme y sentí como que me moría. Le dije al muchacho que salía del confesionario porque me sentía muy enfermo y no tenía fuerzas para continuar. Este martirio duró hasta la mañana del 7 de agosto, del 5 al 7. Desde ese día siento una gran aflicción y una herida en mi alma, que está siempre abierta y me causa agonía. Lo que ha hecho famoso al Padre Pío, como digo y habéis dicho perfectamente, son los estigmas. Los estigmas que comienzan en 1911, como os digo, pero que no se revelan, que no se hacen más visibles
hasta 1918, el 20 de septiembre de 1918. Recordad esta fecha. Y él lo define en sus escritos de esta forma. Estos estigmas están con él durante 50 años. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave. De pronto una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz, que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme. El corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Esas heridas eran unas heridas muy profundas en el centro de las manos, de los pies y en el costado izquierdo, donde salía sangre. Hay una llaga que no se sabe, que no se conocía en aquel entonces, se conoció después, cuando él ya murió, uno de los hermanos estaba recogiendo la ropa. ¿Sabéis cuál era esa llaga? Que no se sabe, que se supo después. ¿La del costado? No. La de llevar la cruz. La de llevar la cruz, la de el hombro. Tenía otra llaga escondida en el hombro. Y esa es, pues, perfectamente la de la cruz. Aquí es donde comienza el martirio del Padre Pío. Aquí empieza todo el sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque ya empiezan las investigaciones de la Iglesia, ya empieza la gente a escuchar que existe un fraile que es estigmatizado. Esto le produce a él mucha vergüenza, le produce mucho dolor, porque él se considera no digno de tener estos estigmas, porque los estigmas es un don que el Señor concede a alguno para identificarse con él. Y eso para Padre Pío era una humillación y un sufrimiento enorme. La Santa Sede quiere intervenir, evidentemente. La Santa Sede es una institución, como decir, prudente. Entonces, antes de definir algo, tiene que hacer unos estudios exhaustivos. De tal forma que envía al obispo de la zona para que haga la investigación. Y presenta un informe, este obispo, diciendo que el Padre Pío es un buen religioso, que lo extraordinario del Padre Pío no se puede decir como que fuera una influencia diabólica, que es algo sobrenatural, que la comunidad en la que vive es una comunidad buena, que no es algo que la comunidad sea una comunidad rara y que se le haya ido la pinza, que el Padre Pío es buen religioso, ejemplar y ejercitado en la práctica de sus virtudes. Es muy elevado en los grados de oración, y que brilla por su humildad y su sencillez. Al igual hace constar otro fenómeno que es el perfume, un perfume grato y fuerte que es el comparable al de las violetas, que esto es una de las cosas que a día de hoy sigue sucediendo como un hecho extraordinario, ¿no? La presencia del Padre Pío se manifiesta muchas veces a través de olores, del olor a violetas, del olor a rosas, y que esto actualmente sigue sucediendo. No nos quedemos en lo sobrenatural, quedémonos más bien en lo que el Padre Pío nos puede aportar, que ahora entraremos. Pero este informe no le hace gracia a un hermano que trabaja con Pío XI, que es el Padre Agustín Gemelli. Entonces él quiere ir a visitar al Padre Pío para verlo de sus propios ojos. El Padre Pío recibe órdenes de sus superiores de que no puede enseñar a nadie los estigmas, si no es con una autorización. El Padre Gemelli se presenta sin autorización. ¿Qué pasa? Pues que no le dejan ver los estigmas. Le dice que por obediencia a sus superiores no puede hacerlo. El Padre Gemelli se enfada muchísimo y vuelve a la congregación diciendo que este hombre era un neurótico. Entonces ya empieza la persecución en ese aspecto con este Padre Gemelli, que emite este informe de neurótico y que todo se lo ha provocado él. Después de toda una larga historia, surgen 3 decretos condenatorios contra el Padre Pío. Uno de ellos le prohíbe mantener relación alguna con el exterior.
le aíslan completamente, sin poder celebrar misas fuera y tampoco dirigir ni confesar. Estuvo durante 10 años metido en el convento sin poder tener contacto con el exterior. Fijaros la fama que él ya tenía en aquel entonces, pero no una fama de fanatismo, sino también, pues como os digo, de amor hacia él, porque a la gente le llevaba al Señor. Que el alcalde empezó a enviar cartas de protesta al convento. Se pensó la posibilidad de trasladarle, porque claro, la gente se iba enterando, iban acudiendo a San Giovanni Rotondo, y esto para los religiosos, incluso para la Santa Sede, no convenía, porque se podía convertir en un fanatismo. Es la prudencia de la Santa Sede. Y de tal forma que cuando el pueblo se entera de que le quieren trasladar, suben 8 jóvenes al altar, intentan matarle con una pistola, le ponen un revólver y le dicen, lo dicen de esta forma, dice, eran 8 jóvenes fascistas, ¿no? Y diciendo que el Padre Pío tenía que permanecer en San Giovanni Rotondo, que si no era así, crucificaremos al Padre Pío o le mataremos, pero vivo o muerto tiene que quedar en San Giovanni Rotondo. Incluso hacen patrullas voluntarias por la noche para que no salgan del convento. Tiene una operación de la hernia, que lo que hacen es operarle sin anestesia. Lo operan sin anestesia, ¿por qué? Pues porque él no quiere que le vean las llagas. Dicen, la única forma que tienen de verme las llagas es durmiéndome. Y se lo dice así al médico. Dice, ¿usted lo que quiere es verme las llagas, sí o no? Dice el médico, sí. Dice, pues no lo vas a conseguir. Le operan, el dolor le produce un desmayo, primero con 2 gotas, 2 lágrimas del dolor, y le produce un desmayo, y ahí es cuando el médico al final le acaba viendo las llagas. Muere la madre que fue un momento muy importante también para él, que él sufre mucho, y en 1940 surge lo que se llama el hospital, la Casa Alivio del Sufrimiento, que lo que pretende es atender a los enfermos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y desde ese momento que se construye la casa, también empieza una persecución. Surgen en los periódicos reportajes, incluso artículos calumniosos, en los cuales acusan a Padre Pío de robar dinero de todos los fondos de este hospital. Y entonces la Santa Sede lo que hace es retirarle la administración de esa casa y se la queda a ella, la Santa Sede, la Curia Romana. También le acusan de haber estado con mujeres, de haberse liado pues, con hijas espirituales de él. Entonces todo esto es una gran persecución. La persecución por parte de la Iglesia, pero no una persecución por parte de la Iglesia como para machacarle, sino lo que tiene que hacer es investigar. De hecho, él dirá, dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre. ¿Por qué atrae el Padre Pío hoy? Por el amor a la Iglesia, el amor a Jesús y el amor a la Virgen. Amor a la Iglesia incluso cuando es perseguido, incluso cuando le prohíben los 10 años estar en el convento cerrado, incluso cuando le quitan los más grandes, que son los grupos de oración y la Casa Alivio del Sufrimiento. Todo esto recae sobre él. Y imaginaos lo que es toda una vida con esa, lo he dicho en 35 minutos, pero fijaros lo que es toda una vida, siendo estudiado, yendo al convento a investigarle, a interrogatorios. Es increíble el sufrimiento que tuvo que pasar este hombre, ¿no? El 20 de septiembre de 1968, ¿os acordáis de esa fecha? 20 de septiembre de 1918, ¿qué aparecen? Los estigmas. Pues el 20 de septiembre de 1968 desaparecen los estigmas, después de 50 años, que esto fue el 20 de septiembre de 1968, desaparecen los estigmas, y esto también fue una humillación más, porque salió a la misa ya sin guantes. Y entonces esto podía dar que pensar a la gente que era pues una falsedad de él que se había inventado durante este tiempo. De hecho, también incluso gente de la curia romana dijeron que este hombre se había inventado y que estos estigmas se los había hecho él. El 23 de septiembre de 1968 pide ir a la ventana a ver a las estrellas, a ver la luna, renueva los votos que él hizo en la procesión perpetua y le dijo a un hermano, hoy celebrarás la misa por mí.
y después de pedir perdón a sus hermanos, rezando constantemente su rosario y diciendo con palabras Jesús y María, él inclinó la cabeza y expiró. Falleció Padre Pío. Él muere en una silla, así. ¿Por qué? Porque la cama se asfixiaba. Él tenía muchos problemas respiratorios. Tenía grandes dolores de cabeza, tuvo las enfermedades de la tisis, lo que hemos visto, más enfermedades respiratorias muy fuertes y muy graves, que le producían grandes temperaturas, como os digo, 48 en un extremo. Que esto, lo que para ti, para mí es la muerte segura, para él no. Todo esto el Señor le va permitiendo para hacer una obra grande. ¿Cuál era la obra grande? Pues la espiritualidad que nos ha transmitido. Mucha gente ha acudido a San Gregorio Rotondo por varios motivos. Principalmente por curiosidad, y cuando aparecían por curiosidad no sucedía absolutamente nada, se volvían como iban, y de hecho el Padre Pío se daba cuenta y los echaba, o porque querían convertirse, querían cambiar de vida. Él fue beatificado el 2 de mayo del 99 y canonizado por Juan Pablo II también el 16 de junio del 2002. Siempre ha amado a la Iglesia, ha amado a Jesús y siempre ha traído a la gente a ellos, nunca hacia su persona. Era consciente a vivir la alegría, a vivir la cruz, a vivir el sufrimiento, que son aspectos que el Padre Pío nos lleva. ¿Qué podemos destacar de la espiritualidad del Padre Pío? Una obediencia profunda a la palabra de Dios. Una obediencia. Él no solamente meditaba la palabra, no solamente se limitaba a escucharla, sino la meditaba y la ponía en práctica. Nosotros los cristianos tenemos que leer la palabra de Dios constantemente. El Padre Pío nos invita a ello, a obedecer. ¿Por qué? Porque si tú lees la palabra de Dios irá calando en tu corazón y dejarás de pensar de forma mundana, con los criterios del mundo, los pensamientos del mundo. Porque aunque pensemos que estamos en la Iglesia, somos los más propicios para dar el paso hacia el mundo. Y el mundo nos acaba comiendo. Aunque pensemos que somos intocables, el demonio se aprovecha de eso. Y si tú no rezas, te apegarás a las cosas del mundo. Cuanto más cerca de Dios estás, más lejos del mundo estás. Cuanto más cerca del mundo estás, más lejos de Dios estás. Por eso la palabra de Dios, cuando uno la reza, la interioriza y la hace vida, la palabra va sanando las heridas del corazón. Todos tenemos heridas en el corazón, todos. Y la palabra lo que va a hacer es sanar, va a hacer que miremos a la vida de otra forma. ¿Cuánta gente se ha convertido leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánta gente ha quedado sanada con la palabra de Dios? La palabra de Dios para ti y para mí tiene que ser nuestra regla de vida, nuestro criterio y nuestro pensamiento. No pensemos como piensa el mundo. Y como os digo, no estamos muy lejos de ello, ¿eh? Podemos dar un paso falso. ¿Y dónde tenemos que hacer eso? En la vida de oración. El Padre Pío nunca se le recuerda sin rezar. Estaba constantemente rezando. Y él sabía perfectamente la necesidad que tenemos los cristianos de rezar. Porque si no rezamos, no estaremos nunca cerca de Dios y no podremos convertirnos. Por eso él invita a los grupos de oración a estar siempre en oración. El Padre Pirino me decía que la oración es como la escoba. La escoba, ¿qué misión tiene? Impide que toques la basura, recoge y limpia, ¿no? Pues la oración tiene lo mismo. La oración limpia, impide que tú entres en las cosas del mundo y echa fuera todo el mal que tienes en tu corazón. Por eso tenemos que entrar en ese contacto personal cada día con el Señor. Si Padre Pío vivió todo como lo vivió, las persecuciones, las cruces, las dificultades, fue porque llevó una vida muy profunda de amor y de enamoramiento del Señor, de Jesucristo. La oración impedirá que endurezcas el corazón. La dureza del corazón, ¿qué es? La dureza del corazón es no querer salir del pecado, no querer cambiar de vida. Y muchas veces pensamos que estamos convertidos, pero todavía seguimos en el mal. Y es que no queremos salir de nuestro propio pecado, nuestro propio egoísmo. Por eso, para evitar esa dureza del corazón, entremos en el Señor, en la palabra. ¿Qué va a hacer el demonio? Con los cristianos, el demonio es muy astuto. El demonio lo que va a hacer es, va a intentar que perdamos las gracias sobrenaturales, todo lo que Dios nos va regalando. ¿Y cómo?
pues nos va a apartar de lo más importante y de lo que va a cambiar nuestra vida, la oración y la meditación. Es lo que más le fastidia al demonio, la oración y la meditación, porque es el contacto personal con él, con el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues un día te va a decir, estás cansado, ¿para qué vas a rezar? Acuéstate, que mañana ya rezarás. Llega mañana y no has rezado. El rosario es una oración de personas mayores. Si eso ya no se estila, déjalo. Si es que el rosario es un aburrimiento, siempre decir lo mismo, y decir lo mismo, y decir lo mismo. Pues te lo va a quitar. La Eucaristía. No voy un domingo porque estoy cansado, porque tengo un poco de fiebre. Puedo ir, pero es que si salgo a la calle me puedo poner peor. Fijaros el dinamismo. Y al final no vas a misa. Llega el domingo siguiente y como ya falta uno, ¿qué más me da? Pues falta otro, no pasa nada. Y así el demonio va entrando hasta que ya te ha apartado de Dios. Te ha apartado de la oración, te ha apartado del rosario y ya, ¿qué más da? Y ya empiezas a lo mundano. Y empiezas a entrar en la televisión, pierdes el tiempo en televisión, en internet, Dices, Dios mío, ya he perdido todo lo que tenía que hacer. Yo estaba llamado a rezar el rosario, yo quería llevar una vida de oración y como la pereza ha entrado, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque poco a poco el demonio lo ha ido quitando. ¿Qué dice el Padre Pío acerca de la oración? Dice que él recomienda la meditación cotidiana, todos los días, por la mañana y por la noche. ¿Para qué? Dice, por la mañana nos prepararemos para el combate y por la noche purificaremos nuestra alma de todo apego terrenal que hayamos podido adquirir durante el día. Nos recomienda que sea en el sagrario, aunque puede ser también en la habitación, en el campo, en la montaña. Nos invita a que leamos lecturas espirituales, que recemos el Via Crucis, que meditemos la pasión, la dirección espiritual, el rosario, y vayamos a misa y la confesión. Y es muy importante para mantener la presencia de Dios a lo largo del día, dice, las obras de piedad. Esto que dicen que son cosas de antiguas, ¿no? Las jaculatorias, ¿no? O la coronilla de la Divina Misericordia. Eso es lo que nos va ayudando a mantener la presencia de Dios a lo largo del día. El Padre Pío decía acerca de sí, yo solo quiero ser un fraile que reza. Y pensamiento sobre la oración decía, reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave del corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. Nos invita a la oración, a estar con Él, a entrar en ese enamoramiento con el Señor. Un día le pregunta, el Padre Pío nos contó esto, ¿no? Un día le preguntan al Padre Pío, Padre, le dicen, Padre, por favor, rece por mí. Dice, sí, yo rezo por ti, pero tú también tienes que rezar por ti. Eso es importante. Recemos por nosotros mismos también. Pidámosle al Señor la constancia y la perseverancia, porque tenemos que ser constantes y perseverantes en la vida de oración. El rezo del rosario, la oración de las personas mayores, es la oración de los niños. Los niños, los pastorcitos de Fátima no sabían rezar el rosario y lo rezaban a su forma, pero es la forma de estar con la Virgen. El amor a la Virgen era un amor apasionante, no era un vago afecto, un sentimiento pasajero, era una realidad. Él consideraba a la Virgen como su madre, como su consoladora, como su consejera. Hemos escuchado antes que cuando él tenía sufrimientos, cuando él pasaba por la cruz, tenía dificultades, iba corriendo rápidamente a ponerle a la Virgen en sus manos todo lo que estaba viviendo. Él rezaba constantemente el rosario. ¿Por qué? Porque él decía que es el arma contra los ataques del demonio. ¿Cuántos rosarios rezaba? Entre 15 y 20 rosarios. Pero no eran los rosarios que tú y yo conocemos, no es esto, ¿no? 15, 20 rosarios de estos, sino los 3 misterios, 15 a 20 veces. Que podía estar rezando rosarios todo el día. De tal forma que al final de su vida dicen sus escritos, los escritos de los testigos, que no solamente rezaba, sino que él era ya oración. Se había convertido ya en oración. Un día le dicen, Padre, cuando rezo el rosario tengo sueño, pero me esfuerzo por no dormirme.
Eso nos puede pasar a nosotros. Y el Padre Pío le dice, pues ese es el rosario más bello. Donde hay esfuerzo, hay más amor. Él decía que la última mirada de Jesús en la cruz fue la Virgen María. Y eso a él le dejaba en el corazón ese consuelo. La Eucaristía, otro aspecto importante en Padre Pío, era su sustento. Él decía que en cada misa que él celebraba estaba haciéndose presente el Viernes Santo. Cada vez que celebra el sacerdote la Eucaristía en la Iglesia, se está actualizando lo que pasó el Viernes Santo, la salvación de los hombres. Está derramando la sangre por ti y por mí. Y él eso era muy consciente. Celebraba todos los días la misa y duraba las misas 2 horas perfectamente. De hecho, cuando la gente miraba el reloj, que son muy comunes en nuestras parroquias, cuando uno está en misa, hacer así, él decía, o lo veía o lo escuchaba, porque daros cuenta que antiguamente la misa era de espaldas, y antiguamente los relojes no eran como estos, eran de estos de que hacían y se abría, ¿no? Él decía que el Calvario no tiene hora. El Calvario no tiene hora. Para el Padre Pío cada misa era su primera misa. Él la celebraba con una auténtica devoción. Un día le preguntan al Padre Pío, nos lo cuenta el Padre Pío, Padre, ¿la Santísima Virgen está presente durante la misa? Y él responde, sí, sí, ella se pone a su lado, se pone aquí a mi lado, y yo la puedo ver. Es una gran alegría, ¿no? O sea, la Virgen María también está presente en la misa. Se pone presente, está delante. Y dice que precisamente la Eucaristía es el momento en el que entramos de una forma muy plena en ese contacto con Jesucristo, con los dolores del crucificado. Por eso, queridos hermanos, ¿cómo vivimos tú y yo la Eucaristía hoy? ¿Cómo celebramos la Eucaristía los sacerdotes? El mayor sufrimiento del Padre Pío dice que era ver a los sacerdotes que celebran la Eucaristía como carniceros. Eso lo dice también. El Padre Pierino nos cuenta, una mañana al recibir la Sagrada Comunión, el Padre Pío cambió su apariencia. Me pareció ver a Jesús con vestiduras sacerdotales. Y otra mañana, mientras Padre Pío confesaba en la sacristía, vi a Lucifer y de nuevo vi al Padre Pío bajo la apariencia de Jesús. Todo esto no me lo estoy inventando, lo he cogido del proceso de canonización. El Padre Pierino, como fue un testigo suyo, desde el proceso de canonización ha hecho el 75%. Entonces es una persona que la Iglesia la considera como fiable. ¿Cómo vivimos tú y yo la Eucaristía? A mí esto me hace pensarlo muchas veces. Cuando estamos en el ofertorio, en la presentación de dones, cuando llevamos los sacerdotes la forma, dice que el Padre Pío en el momento de la consagración elevaba la hostia y se quedaba inmóvil por largos minutos. Y cuando le preguntaban por qué tomaba tanto tiempo, decía, ¿acaso existe un tiempo determinado para rezarle al Señor? Fijaros el amor a la Eucaristía, el amor al Señor. Decía, mientras que todos los días puedas recibir a Jesús sacramentado, debes considerarte afortunado. En la confesión, la misericordia. Él era el mártir del sacramento de la misericordia. Se pasaba horas y horas y horas en el confesionario. Porque es el momento donde se actualiza el amor de Dios, donde Dios se da, donde tú entregas tu pecado y recibes la misericordia. Él solía confesar tanto a hombres y a mujeres por separado. Él dedicaba mucho más tiempo a los hombres. ¿Sabéis por qué? Porque él decía que eran mucho más pecadores. Pero también las mujeres tenían sus momentos. Él solía confesar después de la Eucaristía y tenía un confesionario para hombres y otro para mujeres. Entonces, pues, solía confesar, ¿no? Fijaros que hasta, esto lo sabemos, le metieron los micrófonos en el confesionario para investigarle, para saber qué es lo que decía, ¿no? Él en el confesionario era muy severo con los que eran curiosos, porque como os he dicho, muchos acudían para ver los dones, ¿no? Y también con los hipócritas y con los mentirosos, con aquellos que no querían cambiar de vida, solo iban para ver el circo. Y él era muy tajante, pero no con la persona, también con el pecado.
Él quería pasar muchas horas en el confesionario porque decía que él quería quitar los nudos que ataba a las almas a Satanás. Y por eso él estaba tanto tiempo en el confesionario. La confesión para él era súper importante, porque era poner otra vez en el corazón a Dios. Él entendía perfectamente el sentido del pecado, cómo el pecado, cuando permanece en el corazón, destruye, impide nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, con la relación con los demás. El pecado afecta, es una realidad que no deja indiferente, y la confesión sana, la confesión cura, nos impulsa a seguir adelante. Él tenía un don, que era el don de leer el corazón. De hecho, a él no le mentían en la confesión. Él veía los pecados de la gente, como os he contado de este sacerdote, y veía cuando mentían, y cuando no querían cambiar de vida, y cuando no había arrepentimiento. Cuando no había arrepentimiento y no querían cambiar de vida, los echaba fuera. Y les decía, reza, y cuando te arrepientas y quieras convertirte, vuelves. Y así era, volvían para poder confesarse. ¿Cómo tú y yo vivimos la confesión hoy? ¿Cómo son nuestras confesiones? ¿Válidas o inválidas? Vosotros sabéis mejor que yo, porque sois grandes teólogos, que el catecismo dice que para que haya una confesión válida tiene que haber arrepentimiento y dolor de los pecados, sí. Si no hay eso, la confesión no es válida, no lo digo yo, lo dice el catecismo. ¿Cuántas veces acudimos al sacramento de la confesión para quitarnos una suciedad corporal? Dice, bueno, yo quiero ir a confesar porque si no, no comulgo, no puedo comulgar. Pero realmente tenemos arrepentimiento, nos arrepentimos de haber ofendido a Dios y de haber merecido el infierno, porque el Señor nos ha rescatado del infierno, no nos olvidemos. Con su muerte en cruz, tú y yo estábamos llamados a la condenación, pero el Señor con su muerte y resurrección nos ha sacado de ahí. ¿Cómo vivimos la confesión? ¿Por qué me confieso? ¿Por qué muchas veces vamos a la confesión poniéndonos máscaras? Intentamos camuflar las cosas para que el sacerdote no se entere de lo que he hecho. Me da vergüenza. La vergüenza es del demonio. Cuando tengas vergüenza es buen signo, porque quiere decir que el Señor va a sanar. No ocultes, no te pongas cara, si Dios te conoce perfectamente. Y el demonio se aprovecha de ocultar. Hay pecados que me dan mucha vergüenza ya, pero el sacerdote no se va a escandalizar, es Jesucristo en ese momento. Y es el que te va a perdonar. ¿Cuántas veces hemos utilizado el sacramento de la penitencia de forma sacrílega? Eso es un sacrilegio, ¿no? Y hemos ocultado, como a mí me ha pasado, os lo digo, ¿no? Cuando yo, con el padre Pirino, ¿no? Confesiones que yo no he dicho por vergüenza o que no he explicitado bien. Porque no es lo mismo decir, he faltado a la caridad con mi hermano, a decir, le he pegado 50 puñetazos. No es lo mismo. ¿Es verdad o no? No es lo mismo decir, he tenido pensamientos impuros, a decir, me he ido con 50 mujeres o hombres. No es lo mismo. Y el demonio se aprovecha por ahí. Entonces el Padre Pío nos invita a confesarnos bien, a confesarnos por amor a Dios, porque el Señor va a transformar nuestro corazón a través de la confesión. Y no sabéis lo que puede hacer una confesión bien hecha. ¿Cuánta gente ha cambiado la vida el Padre Pío? No el Padre Pío, el Señor por medio del Padre Pío. Una anécdota del seminario menor. Le dicen un día, iban caminando con los seminaristas menores y se para el Padre Pío y dice, Padre, hijos, hoy uno me ha hecho una comunión sacrílega. Entonces el seminarista que había hecho la comunión sacrílega se puso de rodillas y se puso a llorar. Se confesó y ya pudo recibir nuevamente después al Señor con un corazón limpio. Y él también veía cuando la gente le mentía o cuando estaba ocultando algo. De hecho se lo decía, ¿hay algo más que me tengas que decir? La alegría. La alegría va unida a la cruz y al sufrimiento. Por esto es el Padre Pío un sacerdote para el pleno siglo XXI y una espiritualidad para el siglo XXI. El Papa Juan Pablo II lo ha dicho y me lo ha recordado constantemente. El sufrimiento, la cruz y la alegría. Tres elementos que van unidos, que el Padre Pío nos dice que es posible. La cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es la síntesis de todo sufrimiento humano. Todos tenemos sufrimientos, ya nos venga por nuestra familia, por nuestro carácter o por nuestros pecados. Todos tenemos sufrimientos. Y esa es nuestra pequeña cruz.
Y el Padre Pío, ¿qué nos invita con la cruz? ¿Qué nos dice de la cruz? Nos dice que nosotros tenemos que aceptar, abrazar y ofrecer la cruz. Acéptala porque es la cruz que el Señor quiere para ti, que es aquella que te va a salvar. No busques otras cruces. Es esa la que tú tienes. Y es la cruz que tú tienes que aceptar y tienes que abrazar, porque es la que te va a llevar al cielo y la que te va a santificar. No, no es que yo quiero otra. Claro que quieres otra. Tú quieres una que no te va a doler. No, esta es la cruz que tú tienes que tener. La que el Señor quiere para ti. Mira cuál es tu cruz. Tú piénsala. Pues acéptala, abrázala y ofrécesela al Señor como un regalo. Señor, tú has querido esto para mí, yo te lo ofrezco. Y conforme él iba viviendo la cruz, que eran los sufrimientos que iba ocasionándole, la persecución, los estigmas, las humillaciones, tal, conforme iba aumentando, su sufrimiento, su fidelidad y su amor a Dios iba creciendo. Decía él, si Él lo ha querido, yo por obediencia la asumo. En la cruz es donde se aprende a amar. Ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, coraje y adelante siempre. Las pruebas a las que Dios os somete y os someterá, todas son signos del amor divino y perlas para el alma. ¿Quién quiere vivir eso? Pues fijaros, el Padre Pío te está dando esta novedad. Esta es la novedad del Padre Pío, que te ayuda a vivir el sufrimiento y la cruz. De una forma nueva, lo dice Juan Pablo II. ¿Qué es el sufrimiento? Ese sufrimiento que tú y yo tenemos, que no lo buscamos, pero viene, y que tenemos que aceptar, abrazar y ofrecer. Pues fíjate, es un don que el Señor te concede para estar más cerca de Él. Por eso tenemos que abrazarlo. Porque es la forma de decirnos el Señor que nos quiere y que nos ama. Identificándote con Él en la cruz. Cuando tú estás sufriendo como Cristo sufrió. Entonces, Señor, abre el madero, amplíalo, amplía tu corona para que tú y yo podamos estar juntos en la cruz. Para que podamos vivir el sufrimiento con alegría, con gozo. A través del sufrimiento, el Señor nos está pidiendo ayuda, para que le ayudemos a cargar con la cruz. Al Padre Pío le pidió ayuda. Pío, ayúdame a cargar con la cruz de la humanidad, con la cruz del mundo. El Señor le concedió al Padre Pío un poco de la cruz, del sufrimiento. Por eso el demonio odia que suframos. Odia que suframos. Porque con eso podemos sanar y podemos salvar a muchas personas cuando lo ofrecemos. Uno de los sufrimientos más grandes que podemos tener es la vida pasada. La vida pasada atormenta mucho lo que hemos hecho en el pasado. Y el Señor, ¿qué nos dice? No mires para atrás, mira para adelante. El Padre Pío dice, si tú miras para atrás en tu vida pasada, todo lo que el Señor ya te ha perdonado, es una ofensa que estás haciendo a Dios, porque estás dudando de que Él ya te ha perdonado. No miremos la vida pasada. La vida pasada está para aprender, no para martirizarnos. El Señor ya nos ha perdonado. No volvamos atrás, miremos siempre adelante, miremosle a Él. Ese es un sufrimiento que muchas veces nos puede a todos, la vida pasada, nuestra vida de pecado antigua. El demonio nos tienta mucho por ahí, queridos hermanos, mucho. Y al Padre Pío también le tentó durante toda su vida, desde los 5 años, con la vida pasada. Y fijaros, ¿qué vida pasada tuvo que tener este hombre? Pues también le manifestaba. Dice, el demonio me quiere para sí, a toda costa. Cuanto más te vuelvas amigo e íntimo de Dios, más arremeterá contra ti la tentación. Y él tenía sufrimientos espirituales y corporales. Y el demonio le quería hacer ver, ¿ves cómo no sirve para nada seguir a Jesucristo? Estás sufriendo, estás siendo martirizado. La iglesia, que es tu madre, ¿para qué? O tú mismo, ¿para qué rezar? ¿Para qué confesarme? ¿Para qué ir a la misa? Si el Señor parece que me ha abandonado, si Él no está a mi lado. No, es el momento en el que Él nos permite para estar cerca de Él. Él está con nosotros aquí a nuestro lado, aunque no lo veamos. Y eso es lo que hace que lo vivamos con alegría. El saber que Jesús está con nosotros. ¿Qué le pasaba a las primeras comunidades cristianas? La certeza, la seguridad de que Jesús resucitado estaba, era que les producía alegría. Y a ti, a mí igual. El sufrimiento del Padre Pío nos ayuda a vivirlo con alegría. La alegría es un elemento en Él, porque todos querían estar cerca de Él. Todos querían ir a su habitación porque Él solía contar muchos chistes de curas, de monjas, de políticos. La gente disfrutaba escuchándole, aunque en las imágenes o incluso en las películas le ven como alguien
muy... No. Él no era una persona que estaba todo el día enfadada, no es verdad. Todo el mundo quería estar junto a él porque vivía todo con alegría, aceptando, abrazando y ofreciendo lo que vivía cada día, su sufrimiento. ¿Tú y yo lo vivimos con alegría, el sufrimiento, o lo vivimos con revelación? Nosotros nos revelamos cuando vivimos la cruz y el sufrimiento. Le pido al Padre Pío, le pido al Señor que nos conceda a cada uno de nosotros poder vivir precisamente así, que podamos vivir como enamorados de Jesucristo, que le veamos como al amigo que nunca nos falla, que está siempre a nuestro lado, porque parece que muchas veces le hemos entregado nuestra vida, tanto tú como yo, pero muchas veces nos falta el enamoramiento pleno, porque todavía seguimos picoteando con el mundo y con él. Y él dice en el Evangelio, o conmigo o contra mí. No se puede poner dos velas, o al mundo o a Dios. Termino con esta frase. Amo a mis hijos espirituales tanto como a mi alma, y aún más. Al final de los tiempos me pondré en la puerta del paraíso y no entraré hasta que no haya entrado el último de mis hijos. Gracias. Bueno, ¿se conoce el caso de algún otro santo que haya tenido, que haya sido un alma vicaria en el sufrimiento con Jesucristo cercana en el 19, 20? Todos los santos han pasado por sufrimientos, todos, Sí. y grandes. Han pasado todos la cruz. Me refiero a llevar la cruz tan físicamente, con los estigmas y... Santa Gema Galgani creo que es, ¿no? También hay alguna otra... ¿Quién? No, San Francisco. Bueno, sí, San Francisco es el Sí, no me refiero ya más cercano, el 19 era... Santa Gema Galgani. Pero la novedad, precisamente, del Padre Pío es precisamente que ese sufrimiento puede ser vivido de otra forma. Que nosotros tenemos que estar en el servicio al sufrimiento. Que el sufrimiento no debe a nosotros martirizarnos, sino nosotros tenemos que estar al servicio. Viene, lo acojo, lo acepto, lo ofrezco y lo veo como una oportunidad en mi vida para estar más cerca de Dios. Es la novedad, que el Padre Pío da sentido a ese sufrimiento que estamos viviendo. Fijaros que después esta forma de vida del Padre Pío sale creo que es encíclica, la Salvifici Doloris. Qué cosa más curiosa, el Papa Juan Pablo II, todo lo que el Padre Pío ha vivido está recogido en esa encíclica. Es la forma nueva de vivir el sufrimiento. Y fijaros la cosa tan bonita, que si tú en tu vida aceptas, abrazas y ofreces el sufrimiento, y lo aceptas con las mismas actitudes con las que el Señor abrazó la cruz, te puedes convertir en un cireneo. Puedes ayudar al que tienes a tu lado a cargar la cruz. Anda que no necesitamos hoy gente que sepan escuchar, que sepan ayudar a cargar la cruz a los que sufren. Mucha gente sufre. Si tú y yo no hemos aceptado, no hemos asimilado ese sufrimiento, si no lo hemos vivido con el Señor, no hemos meditado su palabra, ¿qué vamos a dar a los demás? ¿Cómo vamos a ayudar al que sufre, al que tienes al lado? No sé quiénes estáis aquí, no sé si sois profesores, si sois catequistas, si sois... Pero tanto en el colegio, como en la parroquia, como en vuestras familias, hay gente que sufre y te puedes convertir en un cireneo de ellos. Tú que eres cristiano, que eres luz, eres testigo. El Padre Pío conoció a San Juan Pablo II personalmente también. Sí le conoció, sí le conoció. Dicen que el Padre Pío le anticipó que iba a ser Papa. En el proceso no aparece eso. Aparece que él escribió una carta, que él le recibió, pero claro, si lo que le dijera en confesión no va a salir. Todos sabemos que los místicos... Todos sabemos que los místicos son los que más cerca están de Dios, ¿no? Y se puede considerar al Padre Pío como un místico del siglo XX y XXI, como San Juan de la Cruz, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. El místico es aquel que está con el Señor, que está unido a Él y que tiene, pues también puede tener fenómenos, evidentemente puede estar unido. Y la vida del Padre Pío es una vida completamente unida, tanto de día como de noche, como durmiendo, estaba unido al Señor. La gente le recuerda como eso, como una persona enamorada y que estaba siempre en profunda sintonía con Él, incluso metido, el éxtasis que tiene que enviarle los estigmas, la transverberación, son hechos
pero como os digo, el Señor lo permitió sobre él para hacer una obra grande. El Señor ha cogido a este lapicero para hacer su cuadro, su pintura. Él ha pintado un cuadro en la historia. Y gracias a Dios, poco a poco la espiritualidad del Padre Pío se está extendiendo por el mundo y están conociendo una vida totalmente distinta, ¿no?, de cómo vivir el sufrimiento. Cada santo tiene lo suyo, evidentemente. Cada santo manifiesta su vida espiritual como el Espíritu Santo le ha marcado, le ha dicho. Me ha parecido entender en tu desarrollo, de las preguntas, que el Padre Pío confesaba antes de ser sacerdote, antes de ser ordenado. No. Me había parecido entender. Me ha parecido entender que no sé a ver si va. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo podemos hacer, digamos, para desarrollar una confesión buena? O sea, ¿cómo desarrollamos, fundamentándonos en los mandamientos, en los pecados capitales? Antes que nada, no hay que ser escrupulosos, porque el escrúpulo hace mucho daño a la persona. Uno, cuando se acerca a la confesión, tiene que acercarse por amor a Dios, por un amor verdadero por haberle ofendido. Ese amor verdadero por haberle ofendido sucede cuando uno reza, cuando uno se pone delante del Señor y ve todo lo grande que es Él y lo pequeño que es uno. Yo eso tomo experiencia todos los días de lo pequeño que soy. Entonces eso para mí es un gran impulso, ¿no? Entonces tú te pones delante del Señor y ya Él mismo te va manifestando tus debilidades, tus pecados. Tienes que ser sincero con el Señor. Ponerte y hacer una confesión bien hecha en el sentido de ser más explícito, como he puesto el ejemplo de antes, ¿no? No es lo mismo decir he faltado a la caridad que decir he pegado a 50 personas, ¿no?, que muchas veces intentamos camuflar. Entonces una confesión bien hecha yo la hago habitualmente con los mandamientos. Cojo los mandamientos y preparo la confesión. No es aquí pillo, aquí te mato, no. Es pararte primeramente a pensar lo que estás haciendo, que es ir a reconciliarte con una persona a la que tú has ofendido y a la que tú amas con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Tú coges el examen de conciencia de los mandamientos y tú vas repasando uno a uno. Señor, ¿en qué te he ofendido en esto? ¿Y cómo lo he hecho? Pues mira, no he ido a misa. ¿Por qué no he ido a misa? Porque no me ha dado la gana. He sido un perezoso. He puesto la excusa de que estaba enfermo. O la crítica. He criticado, he juzgado. ¿Por qué he criticado y juzgado? Porque pienso que yo soy mejor que los otros. Porque soy un arrogante. Pero muchas veces desprecio a los demás. Eso es hacer una confesión en detalle, ¿no? Es decir, para poder tener el corazón libre de todo. Y cuando tú veas que hay un pecado que dices, bueno, esto no lo digo porque tampoco, dilo, porque ese es el demonio que te está intentando ocultar, para que no lo digas. Tú ahora mismo coges un paquete de sal, lo tiras al suelo, lo recoges pero sin quedar unos granos. O sea, tampoco hay que ser tan escrupuloso en la confesión. Si no te acuerdas, pues no te acuerdas, no lo has hecho a malas, eso se queda perdonado. La cuestión es cuando nosotros ocultamos o cuando nosotros no decimos las cosas por vergüenza o cuando no manifestamos realmente la realidad de lo que somos. Padre Pío era muy esto con los temas de la pureza. ¿Por qué? Porque es lo que más vergüenza da al hombre y a la mujer. Entonces, pues por ahí se cuela mucho el demonio. Porque ¿para qué lo voy a decir? No es lo mismo decir que he tenido una caída a decir he tenido una caída por internet o me he ido... Porque eso el demonio lo va aprovechando para acumular. Es que es muy astuto. No hay que tener miedo. Hay que ser normal, pero ir con sinceridad, con la conciencia clara de lo que estoy haciendo, ¿no? Y ahí el Señor te va a ir iluminando en tu vida, ¿no? Incluso hay pecados que a lo largo de toda tu vida van a ir saliendo, que tú antes no conocías, ¿no? Ya me decía una persona, fíjate, es que yo me acabo de dar cuenta que soy una persona arrogante. Yo, claro, porque el Espíritu Santo va obrando en tu corazón y poco a poco te va a ir manifestando tu vida, pero no para machacarte, para perfeccionar tu vida cristiana. Que el Señor no nos recuerda nuestros pecados para martirizarnos, sino para perfeccionar. Cuando a ti te viene un pensamiento, un pecado que no conocías, es para que lo confieses y puedas cambiar tu vida y puedas ir poco a poco perfeccionando. Yo cogería los mandamientos uno a uno, hay muchos tipos de examen de conciencia, ¿no? Los vas repasando delante de Dios sin prisa, pero todo siempre con una conciencia, que lo haces por amor, no por escrúpulo, y no para poder comulgar, que muchas veces
Llegamos a misa a la 1 menos 3 minutos, llego y digo, ay, voy a confesarme porque el domingo pasado no fui a misa. Entro y lo primero que se me ocurre, pues hombre, hay una falta de delicadeza, de amor a Dios, no al cura, porque el cura, acaso que es al Padre Pío que él ve las almas, ¿no? Desde decir, no, es al Señor. Nosotros vamos a confesarnos por amor a Dios y para tener un corazón dispuesto y para amarle mucho más. Y cuando uno hace una confesión bien hecha, la vida cambia. Una vez en la vida se recomienda, y si no que el padre José Ramón me diga, la confesión general. Una confesión bien hecha de todo lo que ha sido mi vida hasta hoy. Hay muchas cosas que seguro que hay que no he confesado nunca. Sí. Has hecho una diferencia entre oración y meditación. ¿Puedes concretar un poquitín eso? Es que mezclo la meditación con la meditación del yoga y cosas de esas y me confunden. Aquí me estaba refiriendo a meditar, a rezar. Me estaba refiriendo a coger la palabra de Dios de una forma bonita que me ha ayudado mucho siempre, ¿no? Coger la Biblia y rezar con los paralelos. Coger la Biblia, meditar es hacerlo interior, rumiarlo, desmeduzarlo, ver lo que puedo coger de aquí para mi vida. La palabra de Dios denuncia tu vida. Pero tú cuando la lees dices, mira, yo estoy viviendo así. No es una denuncia a lo malo, sino a lo bueno, ¿no? Vas cogiendo los paralelos, vas diciendo, mira, esto me encanta, me ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, estaba meditando estos días los Hechos de los Apóstoles, la de las primeras comunidades cristianas. Pues en Hechos 2 y en Hechos 5 son 2 pasajes, ¿no? En uno añade una cosa y en otro añade otra cosa, ¿no? Y te va enriqueciendo, vas meditando, vas contemplando, vas configurando tu corazón a lo que estás leyendo, lo que estás rumiando, lo que vas... La oración es ese grito, esa súplica a aquel que sabes que te escucha, ¿no? El Padre Pío hablaba del grito del que sufre al Padre, ¿no? Y el que sabe que le va a escuchar. ¿Algún escrito, algún libro del Padre Pío? Padre... que hay unos rumores por internet, más profecías que ha dicho él, no sé si son auténticas o inventadas. Las profecías que se cumplen son auténticas, las que no se cumplen... Sí, no, esto lo digo por una cosa. Hay mucha gente que empieza a hablar de las profecías. ¿Qué es una profecía? No puede decir que él es más teólogo que yo, ¿no? Una cosa que dicen los profetas que se cumple con el tiempo, ¿no? Bueno, los profetas no solo anunciaban lo que va a venir, sino denunciaban el pueblo que no vivía conforme a lo que venía, ¿no? Esas son las dos misiones de Dios. Pues en este caso el Padre Pío ha dicho cosas que iban a suceder. Ya hay cosas que han sucedido, no te sé decir ahora mismo ninguna. Pero los escritos de la canonización sí, ha dicho cosas que iban a suceder. Por ejemplo, que él iba a salir de San Giovanni Rotondo a su pueblo natal, y el de China, hace poco. ¿Salió? Sí, yo me refería más bien a las de los tiempos, a la segunda venida. Sí, él ha hablado de eso. No tengo conocimiento de ello. De hecho, el Padre Pirino nos habla mucho de que el Padre Pío también hablaba de esto, de cosas que iban a suceder. Pero lo que digo, las profecías son verdaderas cuando suceden. Y se consideran, porque muchas, tú entras en internet y dices profecías. El final de los tiempos viene en el año 2018. Va a ser 7 años de no sé qué. Está en segundo plano, no hablemos de ella, ¿no? Libros. Él en cuanto tal no ha escrito libros. Hay biografías que podéis adquirir en cualquier sitio. Yo, la que he leído y me ha hecho mucho bien, es una que venden solamente allí, en español, en Italia. Cireneo de todos. ¿Cómo? Cireneo de todos. Esa es una biografía buena que contiene relatos de la Posición. Muchas de las cosas que os he dicho ya están ahí. Están los epistolarios. Son cartas que los frailes han publicado en relación a su director espiritual, que han escrito por ejemplo, a Rafaelina Cerase, a sus hijas espirituales, a autoridades. Son cartas que se han recopilado en 4 epistolarios. El único que está traducido al español es el segundo. El primero, el tercero y cuarto están en italiano y en inglés, y en algún otro idioma que no. Yo lo que quería decir es que el Padre Pío, lo que has dicho me parece todo tan sensato, ¿no? Pero es verdad que del Padre Pío algunas personas
se queda solamente en esos aspectos que a mí, la primera vez que leí su vida, me parecían medievales, ¿no? Cuando todavía no era santo. Yo leí su vida hace un montón, en los 80 y tantos, ¿no? Y me parecía impresionante. Pero el fondo del Padre Pío no son tanto las profecías, que por supuesto está todo englobado, es sobre todo su mensaje, como me ha dicho Isaac, un mensaje acercado a la misericordia, ¿no? y a los sacramentos. Entonces es una continuidad siempre con el Evangelio de nuestro Señor, pero del Padre Pío, el Padre Pío tiene un atractivo muy grande para la gente, pero a veces yo descubro un atractivo hasta morboso, ¿no? Porque por las llagas, por todo esto, pero el fondo del Padre Pío es, como me ha dicho Isaac, es introducirnos en la gran misericordia de Dios a través de los sacramentos, ¿no? Luego, todo el aspecto exterior, por eso, cuando hablabais de profecías y demás, tenéis que tener mucho cuidado con estas cosas, porque uno se despista mucho de lo esencial. O sea, viendo Internet es un mundo poliédrico al máximo, y eso uno se pierde de lo esencial. Si Jesús te hubiera dicho el Evangelio, que hay que entrar por la puerta estrecha y que los sacramentos son el vehículo para incorporar a Cristo. Luego, ¿cuándo va a llegar el fin de los tiempos? Pues no os preocupéis demasiado. Pero es que incluso hay sacerdotes en otros ámbitos, yo hablo mucho con gente, no, es que está a punto de llegar. Pues mira, si está a punto de llegar, no está a punto de llegar, tú tranquilo. Tú mismo lo que debes hacer, y luego lo demás, las profecías, porque estas cosas que han tanto morbo no ayudan a la vivencia de la fe intensa, ¿no? Más bien distraen. Nosotros recemos, que no estamos para perder el tiempo. Ahí, que también está, como el Papa Benedicto especificó todo lo que es el Santo Oficio hasta el año 50, hay que editar ya todo el estudio del Santo Oficio que hizo Monseñor Rossi, que está todo entero desclasificado en el libro, por si alguien quiere leer lo que el libro es el de Francesco Castelli, creo que es el de palabra, sí. Sí. Y es todo lo que es el estudio del Santo Oficio. El Monseñor Rossi Es es solo... interesante. Es que Francesco Castelli es un hermano de comunidad del Instituto de los Siervos del Sufrimiento, y efectivamente, no me acuerdo cómo se llama ahora el libro, el autor es Francesco Castelli, editorial Palabra, que ha hecho un estudio también dentro de la posición sobre todo lo que ha sido la investigación del Santo Oficio, ¿no? Al respecto, esa también lo podéis encontrar en Ediciones Palabra, aquí en español. Os he traído, bueno, esta es una reliquia auténtica del mitón de la mano, por si queréis pasar a venerarla. Tenéis calendarios, aquí también hay unas reliquias, que son estampas con reliquia, para que llevéis, y luego pues un papel pequeño, donde está mi dirección de correo electrónico, y algunas web que podéis escribir, o cualquier cosa que necesitéis de mí, pues aquí estoy.